Pues el vicepresidente de ese comité es el profesor Che María Cadena, el decano de la Facultad de Humanidades, designado por la Asamblea de Educación para ese cargo, no precisamente militante de las fuerzas bolivarianas. Y este martes se designó el comité de postulaciones para el Poder Ciudadano, lo preside el diputado Adrián Viva y el vicepresidente es un diputado de la oposición, Stalin González. En cada uno de esos comités está representada la sociedad civil, el pueblo organizado. Si quienes representan a partidos de la oposición allí no son los que yo quisiera que estén, esa es otra cosa, son problemas internos que van más allá de nosotros. Yo quería empezar con unas palabras que escuché en mi condición de miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. El 5 de agosto, lo decía ya el doctor Herman Escarrá, se presentó en la Asamblea Constituyente el presidente Hugo Rafael Chávez Frías para poner su cargo a disposición de lo que él llamó la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, el poder originario. Y decía él estas palabras: en esa nueva Constitución no se trata solo de una tarea de juristas, cuidado con las repúblicas aéreas de nuevo. Se trata de recoger la expresión del momento nacional y tener la capacidad de reflejar en esa nueva Carta Magna un nuevo proyecto de país, un nuevo proyecto nacional, una nueva idea de refundar a Venezuela. Eso fue el 5 de agosto de 1999, luego que se instaló la Asamblea Constituyente en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Pero aquí se ha dicho que tenemos dos constituciones, y eso me ha confundido un poco. Una real y una formal, pero se agregó una tercera, una paralela. Y yo quisiera saber cuál fue la que derogó Pedro Carmona. ¿Cuál de las tres? No voy a incluir una cuarta, que sería la virtual, que es la de los medios de comunicación. Por cierto, aquí se habló de la libertad de expresión y de la compraventa de cuestiones anónimas. Yo, como humilde periodista, yo no llego al mundo de las transacciones de las grandes empresas de comunicación, porque eso es demasiado dólares. Y yo nunca he visto esa cantidad de dinero. Pero en todo caso, el secretario general de Acción Democrática, yo le recomiendo aquí al constituyente Carlos Tablante, escribió un artículo sobre la compraventa, en este caso del diario El Universal, cómo los periodistas y los reporteros y los trabajadores y los colaboradores están exentos de esas negociaciones que hacen los dueños de los medios. Y nos estamos cayendo a coba cuando se cree que la compraventa de un periódico tiene que ver con libertad de expresión. Son problemas empresariales, por supuesto, que si allí hay lavado de dinero, de capital o cuestión dudosa, eso va mucho más allá de lo que es la libertad de expresión. Entonces, para no ligar unas cosas con la otra. Ahora, en estas constituciones, y yo creo que decía el mismo presidente Chávez, cuando habló ese 5 de agosto, él citaba a Simón Bolívar, cuando Simón Bolívar hablaba de la pérdida de la Primera República, decía, entre otras cosas, que pusimos a filántropos por jefe y a sofistas por soldados. Eso de las tres constituciones es un sofisma. Si nosotros vamos, esta constitución que tengo yo aquí, no le gusta mucho porque tiene está bonito, tiene unos dibujos ahí de Omar Cruz. Esta constitución de la República Bolivariana de Venezuela se aprueba en un proceso que fue una fiesta constituyente, donde por primera vez no solo es que el pueblo fue convocado para que un 15 de diciembre la aprobara en referéndum constituyente, un referéndum popular, un referéndum donde se consultó a todo el mundo bajo unas situaciones atmosféricas muy graves, sino que esta constitución fue elaborada y redactada con el concurso del pueblo venezolano por primera vez en la historia. El doctor Herman Escarrá citaba todas las propuestas que llegaron a la comisión que él presidió, a la Comisión Constitucional, pero además de eso, por todo el país se desplazaba un camión
y en otros casos un autobús, con buzón, con lo que se llamó el buzón constituyente, donde la gente iba y metía allí sus papelitos, sus cuartillas, proponiendo ideas para esa constituyente, pero además de eso, asistían al patio del Palacio Federal Legislativo, que se abrió de par en par. Cada uno de los artículos que se discutió allí fue con el sector del país, de la sociedad, del pueblo, que tenía que ver con ese artículo. Cuando se discutieron los artículos que tenían que ver con las mujeres y el derecho de la familia, allí estaban los movimientos feministas. Cuando se redactó esta constitución, hasta en eso, y se redactó desde una perspectiva de género, de lo que hablaba mi amiga Antonia Muñoz, que se criticó mucho, pero que hoy se lo copian en muchas constituciones, de visibilizar desde el punto de vista semántico a la mujer negada, inclusive en los diccionarios de la Real Academia de la Lengua, estuvieron presentes allí. Allí estuvieron presentes los pueblos indígenas, negados durante 500 años, estuvieron presentes allí. Cuando se discutían el capítulo de los derechos de los pueblos indígenas, los cultores populares, los bomberos, los policías, y también, lo decía yo por ahí en una crónica, llegaron las protestas, y una mañana de violines se interrumpió la sesión, no sé si Claudio Fermín lo recuerda, con las 4 estaciones de Vivaldi, que era una protesta de los músicos de la Orquesta Filarmónica de Venezuela. Así se construyó la constitución que Hugo Chávez la llamó Constitución Bolivariana, y que es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta constitución, uno de sus logros es, yo no sé si se le impuso o enamoró a quienes se opusieron a ella, desde que se estaba discutiendo. Mientras se discutía, quienes estaban en contra de ellos hacían manifestación alrededor del Palacio Federal Legislativo. Luego llamaron a votar por el no. En las urnas, el pueblo dijo sí y aprobó su constitución. Luego, como no pudieron por la vía electoral, se fueron por los atajos y dieron entonces primero un golpe de Estado y secuestraron al presidente de la República. El presidente regresó con un crucifijo en la mano en esta dictadura y le decretó luego una amnistía a todos los que participaron en ese golpe. Vino el señor Carmona y dio un decreto, y esta constitución, ¿sabe lo que proponían varios de los brillantes exponentes del derecho constitucional? Que fuera sustituida por un estatuto constitucional para legitimar el gobierno de Pedro Carmona Estanga. Por eso pregunto, que no sé cuál fue la constitución que él derogó, si fue la real o si fue la virtual. La real se supone que era la que estaba en la calle, y entonces representaba al régimen dictatorial, y Carmona, libertario, insurgió contra eso. Pero resulta que le quitó el nombre a la República Bolivariana, de manera que afectó también la formal, disolvió los poderes, disolvió el Congreso, y luego se siguió atentando contra esta constitución hasta que vino la reforma constitucional. No es que la oposición la gane, es que nosotros la perdemos, porque lo que debieron ser 2 o 3 artículos, como lo propuso Hugo Chávez, nosotros lo construimos en 69 artículos, y siempre había algún venezolano, incluso bolivariano, que estaba en contra de alguno de esos artículos. Y porque se nombró una comisión de reforma constitucional, donde estuvo, por cierto, el doctor Carlos Ecarrá Malaver, en paz descanse, gran revolucionario y gran constitucionalista, y hubo una campaña mientras estaba esa comisión encerrada, sin hacer ninguna campaña, etc. Pero ya eso es harina de otro costal. Nosotros estamos. Luego vino un proceso de enmienda que fue ganado, fue aprobado por el pueblo también en referéndum. Cualquier modificación que se le vaya a hacer a esta Carta Magna, hay que hacerla, la hace el pueblo. La hace el pueblo en un referéndum que lo establece la propia Constitución. Eso inclusive se ha criticado. Las constituciones suelen blindarse para que no haya forma de salir de ella, que hace muy difícil reformarla. Esta Constitución facilita todos esos procesos mediante referéndum consultivo, aprobatorio, incluso de reforma constitucional, de enmienda, incluso para convocar a una asamblea
nacional constituyente. Hoy están convocando, hay unos sectores que están convocando a una constituyente. ¿Para